Cuando empezamos en el mundo de las API, comúnmente algo que pasa es que tenemos o queremos darle mayor seguridad justamente a nuestras APIs. Es por eso que existen APIs privadas y existen APIs públicas. Algunas APIs trabajan como servicio o trabajan como producto, pudiendo ofrecer cierta información importante o relevante de manera general, como por ejemplo para cuestiones climáticas, como por ejemplo tasas de cambio, como por ejemplo conversiones de moneda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el caso de un sistema privado, un sistema en el cual nosotros estemos trabajando de manera propia, seguramente esto se vuelve un conflicto, ¿no? Ya que es muy sencillo, por ejemplo, aquí mostrar la data que tenemos almacenada, sin embargo, aquí se va complicando un poquito más a la hora de permitirle al usuario que pueda eliminar algún registro o permitirle al usuario que pueda insertar nuevos registros o en su caso actualizar nuevos registros. Es por eso que en este video te voy a comentar cómo poder validar la autenticación que hicimos en el video anterior, en donde mediante un token vamos a poder validar justamente cómo autenticarnos mediante nuestras propias rutas. Bienvenido a mi canal, aquí encontrarás información que te ayudará a desarrollar tus habilidades dentro del desarrollo web. Lo primero que tenemos que hacer, pues es justamente empezar a obtener este token. Si recordamos un poco la lógica o si recordamos un poco el paso, definimos una ruta que se llama diagonal out y esta diagonal out va a tener un JSON o un objeto en el cual le vamos a proporcionar el email y el password. Si este email y este password es correcto, entonces nos responderá mediante un token y este token es el que nosotros vamos a tener que estar almacenando para poder trabajar de manera correcta. Entonces, si hacemos una prueba aquí, pues de nueva cuenta nos vuelve a generar otro token y este token lo voy a copiar y lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a meterlo mediante una cabecera o mediante un encabezado de autenticación. Normalmente lo que hacemos siempre es que si nos vamos aquí a esta parte o a cualquiera de nuestras rutas que tenemos, en la parte de la derecha siempre vamos a tener una sección que diga encabezados y en la sección de encabezados le podemos mandar el encabezado que nosotros queramos a esto. Si estás trabajando con React, si estás trabajando con Fetch, si estás trabajando con Axios o con cualquier herramienta o lenguaje del lado del cliente, como podría ser JavaScript, probablemente puedas observar que a la hora de estar enviando peticiones mediante Fetch, mediante Axios o cualquier otra librería, pues bueno, comúnmente puedes enviarlos encabezados. Entonces, esos mismos encabezados es lo mismo que podríamos enviar aquí en Insomnia, obviamente teniendo pues ciertas características o ciertos datos. Lo que voy a hacer es que a esta ruta que se llama All Users y que es la ruta get que mantiene mi sección de users, le voy a poner un encabezado que se llame Authorization. Y Authorization o el encabezado de autorización normalmente tiene varios tipos de autorizaciones, desde el basic, pero comúnmente hay uno que se denomina bearer. Entonces, le podemos escribir la palabra reservada bearer y después dejando un espacio en blanco podemos mandar nuestro token. Lo importante de esto hasta este momento es que si observas pues va a seguir funcionando de manera igual, de manera similar a lo que tenemos actualmente, pero en nuestra petición adicional a lo que nosotros queríamos consultar ya podemos enviar un encabezado. Entonces nos vamos a pasar a nuestro código y una vez dentro de nuestro código vamos a empezar a generar la lógica básica para poder empezar a trabajar con esto. Lo primero que vamos a hacer es que voy a crear una función, lo voy a crear en la parte superior para no influir en el flujo de nuestras rutas. También es importante decirte o mencionarte que en los siguientes videos te voy a mostrar cómo mejorar esta arquitectura, mejorar este sistema de archivos que tenemos, ya que este es muy básico, simplemente es didáctico, pero no es el mejor si quisiéramos expandir ese servicio, ¿no? Entonces, vamos a crear aquí una función y a esta función le voy a denominar getToken. Y esta función getToken lo que va a hacer es lo siguiente. En principio, lo que tengo que hacer es que tengo que empezar a obtener mi encabezado, esas cabeceras que normalmente me envían dentro de la petición. Esto lo puedo hacer de varios modos. Uno de esos modos es agregando una regla dentro del htaccess que se llame authorization también, pero
Si estamos trabajando específicamente con los servidores de Apache, entonces tenemos una función que se llama Apache Request Headers. Entonces voy a crear una variable que se llame headers y le voy a decir Apache Request Header. Y puedo hacer un print R. De hecho, en lugar de hacer el print R, vamos a meterlo de una vez a nuestras rutas, vamos a meterlo de una vez a nuestra data. Así que le vamos a decir return headers. Y estos headers los vamos a mandar directamente a nuestra ruta de una vez. Entonces, aquí, por ejemplo, puedo hacer algo como headers va a ser igual a get token. Y aquí simplemente le voy a poner que headers va a ser igual a headers. ¿Esto para qué lo hice? Para que podamos empezar a ver o para que nos podamos empezar a identificar cuáles son los encabezados que podemos empezar a obtener. Entonces, si yo hago una petición aquí a esta ruta en donde lo agregué, podemos observar que tenemos la sección de rows, total rows, que es la respuesta que nosotros tenemos, pero adicional ya mandamos un headers. Y este header, si observas, aquí tenemos un authorization con la información de los headers que enviamos. Exactamente la misma información que enviamos en esta sección de header. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cachar justamente este key que se llama authorization. ¿Cómo lo hago? Pues bueno, una vez que ya vi que esto está funcionando correctamente, ahora lo que puedo hacer es que puedo decir que authorization va a ser igual a headers en su campo authorization. Si observamos e incluso si le mando ahora authorization, por aquí tenemos un error. Claro, y el error es que es authorization con A mayúscula. Entonces aquí tengo que poner authorization, ahora sí, authorization y listo. Como podemos observar, aquí ya nos manda headers, bearer y nos manda justamente el token. Entonces, para poder obtener el token, pues podríamos hacer un explode justamente a estos authorization. Entonces, podemos hacer algo como authorization array y le vamos a decir que va a ser igual a un explode de, en principio, un espacio vacío, porque si recuerdas, aquí en el bearer dejamos un espacio vacío o en blanco y le vamos a decir que va a ser igual a authorization. Y después de eso, token va a ser igual a authorization array en su campo o en la posición número 1, que es la posición en donde nosotros tenemos al token. Si nosotros mandamos a llamar aquí al token, podemos observar que ahora ya nos manda el headers y nos manda todo el token completo sin necesidad del bearer. Ya vamos por buen camino, ya empezamos justamente a trabajar con esto. Después de que ya obtuvimos el token, ahora el siguiente paso que podemos hacer es empezar a decodear el token que tenemos. Recuerden que este token está encodeado o está encriptado, por lo tanto podemos hacer el caso contrario. Para esto nos vamos a ir de nueva cuenta a la documentación de JWT. Y si observamos en la documentación de JWT en sus librerías para PHP, aquí podemos encontrar lo siguiente. Observen que una vez que ya está encodeado, lo siguiente es, mediante esta instrucción, podemos decodearlo, ¿no? Entonces, justamente para poderlo decodear, necesitamos de nueva cuenta la key y necesitamos agregar un nuevo objeto que se llama key, que es un use Firebase de la clase key que no habíamos ocupado hasta este momento. Entonces vamos a copiarnos esto y le vamos a decir justamente que decoded token va a ser igual a JWT decode en su token y le vamos a pasar en principio la key tal cual nos dice el objeto, perdón, new key, y le vamos a pasar la llave que tenemos aquí y el método de encriptación, que en este caso es SH256. Recordemos que esta key que tenemos aquí es la misma que teníamos en el método out, que en este caso le llamamos password de mi aplicación. Recuerden que esto yo ya les había comentado que no es nada seguro y que no se debería de ocupar así, sino que se debería ocupar mediante una variable de entorno. Sin embargo, actualmente, pues bueno, para temas didácticos lo estamos ocupando así, pero es importante recalcarles que no se debería de estar haciendo de esta manera. Entonces, una vez que ya lo tenemos de esta forma, podemos aquí poner justamente el decoded token y vamos a ver qué es lo que nos devuelve. Y observa cómo ya tenemos un headers, ya tenemos un expiration y ya tenemos un data
con el ID de lo que estamos encontrando o de lo que estamos pidiendo, ¿sale? Entonces, una vez que ya tenemos esto, una vez que esto ya se logueó justamente mediante su ID y todo lo demás, pues entonces ya aquí ya tenemos la data para poder trabajar. De manera que lo que vamos a hacer es que simplemente, una vez que ya tenemos esto, pues ya se lo podemos pasar a otra función que se llame validate. Entonces, ahora sí podemos empezar a validar nuestros datos. Aquí le vamos a poner function validate token, va a ser igual, y en este caso le vamos a decir que la información va a estar dentro de get token. Esto ya nos trae justamente la información que nosotros tenemos, y aquí pues podemos empezar a hacer uso de lo que hemos hecho anteriormente con Flight, que es instanciar un objeto de la conexión de la base de datos. Después de instanciar un objeto en un query, puedo hacer un dbPrepare, y este dbPrepare sería algo como un select asterisco from usuarios where ID sea igual a el ID. Y después de eso podemos hacer un query execute mandándole un arreglo en donde el ID va a ser igual a el info, y esto es importante, este token que nos devuelve nos lo regresa en formato standard object, es decir, en un objeto. Por lo tanto, ya no podemos meterlo como si fuera un arreglo, como este caso, sino que ahora lo tenemos que meter como un objeto, que en este caso sería info data. ¿De dónde saqué esta data? La saqué justamente de lo que me manda aquí, info data. Entonces, una vez que ya tenemos esta parte de acá, ahora podemos hacer algo como un numbers o un rows, y le podemos decir que query puede fetchear, pero ahora la columna. Y por último, retornar rows. Entonces, vamos a ver si esto funciona. En lugar de ahora meter get token a mi ruta, para poderlo probar, pues le vamos a empezar a meter validate token, y aquí le vamos a poner validate. Entonces, que aquí nos mande justamente nuestro validate. Si nos vamos a all users de nueva cuenta y le damos en probar, pues aquí observa que ya me regresa 11, que es justamente el número que yo tengo, que yo estoy probando en este caso. Observa que en dado caso de que este número no sea el correcto, por ejemplo, en lugar de meter un infodata hubiera metido un número 1 estático, aquí me regresaría un false. ¿Por qué? Porque este ID no se encuentra dentro de mi base de datos. Entonces me regresa un false si no encuentra el dato. Otra vez lo voy a dejar como infodata y listo. Ya tenemos justamente esta parte, o ya tenemos casi listo nuestros métodos. Ahora simplemente tendríamos que ejecutarlo. ¿Y cómo lo podemos ejecutar? Pues bueno, lo podemos ejecutar de la siguiente manera. Le podemos decir a cada una de las rutas, le podemos decir if validate token es diferente, o mejor dicho, es falso, entonces que haga algo. ¿Y qué va a hacer? Pues bueno, resulta que Flight tiene dentro de su documentación una sección que se llama stopping, y dentro de stopping tiene una función que se llama fly hold. Fly hold recibe o puede recibir dos parámetros. El primer parámetro es el status code que nosotros queremos meterle, y el segundo es el mensaje que nosotros queremos mandarle. Entonces, pues bueno, lo que vamos a poder hacer aquí es que le podemos decir fly hold, y le podemos mandar aquí un 403, y le podemos mandar aquí un authorize. De manera que, de nueva cuenta, si el token nos responde falso, bueno, vamos a hacer la prueba, pues aquí nos manda un 403 y nos dice un authorize. Ahora, esto es una cadena de texto. En realidad, yo lo que quisiera para mantener la estructura es básicamente un JSON, así que puedo mandar, por ejemplo, un JSON encode y decirle que voy a mandar un arreglo en donde el error sea un autorized, y a lo mejor el status sea
error. Si lo probamos de nueva cuenta, pues ahí ya tenemos justamente esto para poder cacharlo con nuestro frontend favorito. Ok, ya estamos trabajando, ya tenemos aquí la primera ruta validada. Ahora, ¿qué sucede si de verdad viene esto? Si de verdad en el token viene la data, como debería de ser, y sobre todo la data es correcta, pues bueno, en teoría, aquí nos debería de dar justamente nuestro mensaje. Por aquí hay un validate que no eliminamos, que es la parte de al final la respuesta, la podemos eliminar y listo. Ahí funciona bien. Sin embargo, pues bueno, ya vimos que podemos empezar a validar justamente con esta parte. Ahora, ¿qué pasa o qué pasaría si este token, por ejemplo, si este token que tuviéramos viniera expirado, por ejemplo, o con algún error? Vamos a hacer el caso de uso. Si nos vamos a out y resulta, antes de irnos a out, nos vamos a nuestra ruta out y aquí en nuestra ruta out le podemos decir que el password tiene o el payload tiene ahora un tiempo de expiración de -1 hora, es decir, ya expiró, pues podemos copiar este token, podemos pegarlo dentro de nuestras cabeceras al lado de bearer y poder hacer una prueba. Y observen cómo nos aparece ahora que seleccionamos expired token con una respuesta 500. Esta respuesta 500 pues en realidad no debería de ser este status code, sino que también lo podemos ir cachando directamente con nuestro fly. Entonces, pues bueno, vamos a irnos a nuestro código para empezar a trabajar con esta parte. En este caso de uso y para otros más que les mostraré más adelante, lo más conveniente es meter esta petición dentro de un try catch. Es decir, que este validate, este decode, perdón, esta parte del decode, la podemos meter a una sentencia try catch. Así que bueno, voy a poner try catch. Aquí puedo subir dentro del try, pues esta sección. Ya ni siquiera tendría que setearla a una variable, sino que directamente la podría retornar. Y en dado caso que este catch cachara, valga la redundancia, un error, pues entonces de nueva cuenta yo podría hacer un fly call y le podría decir de nueva cuenta 403. Puedo copiarme este mismo esquema que tengo aquí y pegarlo a esta parte, pero ahora podría añadir en el mensaje el objeto justamente que estoy obteniendo del catch. Observen que ahí estoy obteniendo un TH, por lo tanto voy a acceder al método getMessage para poder tener cuál es la excepción o cuál es el error que nos está marcando justamente a la hora de estar retornando. Entonces, si hacemos una prueba, aquí podemos ver que el JSON ya se está mostrando y que ya nos dice expired token. Bien, ya podemos tener aquí justamente esta primera excepción cachada y ahora vamos por lo siguiente. Vamos a regresar el tiempo de expiración a su estado normal, que es +1 hora, y si hacemos una prueba justamente, pues bueno, aquí ya podemos crear otro token, lo copiamos y lo pegamos a nuestras cabeceras para que podamos verificar que todo está funcionando de manera correcta. Otro caso de uso muy similar y justamente uno de los más importantes es, observen que tenemos el key con mi password de mi aplicación, que fue el mismo con el cual encodeamos justamente en la ruta de out. Entonces, este key de password de mi aplicación, si lo utilizamos para decodear, pues justamente nos aparece sin ningún problema, nos da el acceso exacto a esta ruta o a este set de datos que tenemos encodeados mediante el token. Sin embargo, si yo lo cambio a hola, pues observen cómo ahora también ya tenemos cachado el error, ya nos aparece en 403 y nos dice que la verificación de la firma ha fallado. Esto se debe a la parte del key. Observen que es por eso que es tan importante que esto no esté público. Por eso les recomiendo siempre que se mantenga bajo una variable de entorno para que esto no esté expuesto justamente a cualquier persona, ya que si alguna persona llega a saber cuál es este key, cuál es este secreto, pues lo más probable es que todos nuestros tokens pues
tengan una vulnerabilidad y todos nuestros tokens puedan ser encontrados sin ningún problema, y obviamente nuestras rutas ahí estarían totalmente desprotegidas. Es por eso la importancia justamente de poder tener esto trabajando. Para poder finalizar, otro caso de uso que comúnmente se lleva a cabo es cuando no nos envían dentro de la petición la autorización. Entonces ahí observen que también nos marca por defecto flight un 500 y ahí nos dice que tenemos un error en la autorización. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, de igual manera podemos darle un stop justamente a esta parte. Entonces lo único que tendríamos que hacer es verificar mediante un if si el header authorization está seteado o existe. Entonces podríamos poner como algo como iset header authorization, pero vamos a negarlo. Es decir, si no existe o si no está seteado el header authorization, entonces mandamos algo que en este caso va a ser el fly con su método hold, y vamos a mandar aquí el error que básicamente podría ser otra vez el unautorized, pero también para que lo podamos tal vez identificar de una mejor manera, tal vez la mejor forma sería, en lugar de poner un autorized, poderlo cambiar y meterlo a un texto que diga un authenticated request. Entonces, como podemos observar ahí, pues ahora sí ya podríamos identificar de manera más sencilla cuál sería el caso de uso que estamos ocupando en estos momentos. Ya lo único que tendríamos que hacer básicamente es que tendríamos que empezar a revisar en dónde queremos validar nuestras rutas, porque observa que aquí en el método get, pues bueno, probablemente no valga tanto la pena. Entonces voy a copiar esto y lo voy a cortar, y ahora tal vez el método get y el método get por ID no lo quiero validar. Sin embargo, es importante que a la hora de que yo quiera insertar, a la hora que yo quiera editar y a la hora que yo quiera eliminar, aquí sí se valide. ¿Por qué? Porque es de suma importancia para que no todos puedan validarlo. Entonces, si ahí agregamos, ahí podemos observar que no necesitamos de las cabeceras. Sin embargo, si me voy a otro método, como el método de insertar, y no tengo la cabecera, ahí ya me aparece que está protegida mi ruta. ¿Qué tendría que hacer? Pues de igual manera que lo hice hace un momento, simplemente tendría que copiar el token y agregar un nuevo header para poder añadir el header de authorization y meter el token bearer. Ahí ya podemos ver que funciona todo correctamente. Con esto prácticamente hemos terminado de proteger nuestras rutas. Sin embargo, pues bueno, como te mencionaba hace un momento, esto ya se está volviendo un poco inmantenible, y eso es debido a que todos los métodos y todas las funciones que hemos estado utilizando las hemos estado ocupando dentro de nuestro mismo archivo, dentro de un solo archivo, que en este caso es el archivo index. Es por eso que en el siguiente video te voy a mostrar justamente cómo poder tener una mejor arquitectura, cómo poder empezar a gestionar nuestras rutas de una mejor manera, porque observa que aquí nada más estamos seleccionando los users, pero en el momento en el que esto pues se convierta a otra tabla o se convierta a otro módulo, seguramente esto se va a volver cada vez inmantenible. Bien, si te gusta mi contenido, te pido que te suscribas, que actives la campanita y que me dejes un comentario de qué te parece hasta el momento lo que llevamos. ¿Tienes alguna otra forma de hacerlo? ¿Has trabajado alguna vez con APIs? Y si no, pues bueno, cuéntanos de qué manera has estado aprendiendo en estos últimos días. ¿Qué te parece? Y cualquier comentario es bien recibido. Que tengas un excelente día. Nos vemos hasta la próxima.